Tengan pero muy buenas noches, amados hermanos y hermanas. Aquí estamos pues nuevamente para continuar con el estudio acerca de la segunda carta de Corintios. Hemos avanzado, gracias al Señor, hasta el capítulo 9 y hoy pues entramos al capítulo 10. Aprendimos la forma fascinante como el apóstol Pablo nos deja ver la importancia de dar y qué es lo que en realidad nos debe motivar a poder dar con generosidad. Hoy al entrar al capítulo 10 vamos a ver cómo el apóstol Pablo presenta defensa a, a su ministerio, a su apostolado, cómo él deja claro qué es lo que lo mueve a él a su servicio y sobre todo cuáles son las convicciones de él para poder llevar a cabo su tarea, su ministerio. Y quizá una de las cosas más importantes que vamos a aprender en este capítulo 10 es cómo es que nosotros servimos o bajo qué régimen nosotros le servimos a Dios. ¿En qué están fundadas las bases del servicio que le damos al Señor para aquellos que trabajamos en su obra, para aquellos que hemos recibido un ministerio y que muchas veces pasamos por alto aspectos tan importantes como la humildad, aspectos tan claves como la dependencia de Dios y quizá muchas veces como líderes o como ministros o como pastores o como maestros, como evangelistas, como misioneros, sea cual sea el ministerio al cual yo dirijo, creo que Pablo nos deja ver que lo más importante en nuestro ministerio es usar los recursos divinos por encima de nuestras capacidades, por encima de nuestro conocimiento, por encima de nuestras habilidades y por encima de todo lo que pudiera surgir alrededor nuestro. Que veamos que Dios nos equipa y nos da herramientas para que podamos trabajar ese ministerio, pero que son esas herramientas provistas por Él, ¿verdad? Que nos van a llevar a depender de Él y hacer uso del poder divino, del poder de Dios. Entonces, cuando yo aprendo eso, voy a honrar y glorificar a Dios con mi servicio y a través de mi servicio. Y entonces el objetivo del ministerio, sea cual sea el ministerio que Dios me ha dado, va a llegar al corazón de las personas y estas van a recibir bendición y van a recibir edificación. Bien, vamos entonces al texto. Estamos en el capítulo 10, segunda de Corintios, y veamos lo que dicen los primeros versos. Dice: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que no tienen como si que nos tienen, perdón, como si anduviésemos según la carne, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Okay. Vamos a ver dos aspectos hasta aquí, hasta estos tres versos. En primer lugar, vemos la tonalidad de la carta, vemos que hay un cambio de tono de parte de Pablo, vemos que por un lado hay un disgusto por ciertas personas que a lo mejor le han dado a conocer a Pablo lo que estas personas dicen respecto no solamente de Pablo, sino del equipo misionero de él, de aquellos que Dios utilizó para llevar el Evangelio a Corintio. Entonces, hay un comentario o comentarios por parte de algunas personas de que realmente Pablo y sus compañeros de milicia no son realmente lo que dicen ser, que no viven
dentro del contexto espiritual, sino están viviendo conforme a la carne. Entonces, esto hace que la tonalidad al entrar al capítulo 10 cambie de lo que veníamos hablando en el capítulo 9. Mas, sin embargo, vemos que Pablo muestra dos cosas. ¿Cómo es que delante del pueblo él mostraba su humildad, su tranquilidad, calma? Pero en la carta se expresaba con dureza, se expresaba con vigor. Entonces dice Pablo, bueno, realmente cuando yo esté presente, voy a demostrarle a estas personas que de la misma manera como he escrito con la fuerza, con la autoridad, con la vehemencia que he escrito estas palabras, de la misma manera lo voy a hacer estando presente, ¿verdad? Porque estas personas que nos acusan de vivir nosotros en la carne, necesitamos nosotros mostrarle a estas personas que en realidad no son las cosas así. Si bien es cierto, dice Pablo, vivimos en la carne, estamos en la carne, pero no militamos en la carne. ¿Okay? Ahora, esto es importante porque resulta que en la iglesia tenemos mucha gente que es carnal. ¿Okay? O sea, que vive conforme a la carne. Entendamos que vivir conforme a la carne o vivir en la carne es lo que Pablo les escribe a los Gálatas. Cuando Pablo le escribe a la iglesia de Galacia, les dice literalmente que el vivir conforme a la carne, ¿verdad?, va a traer enemistad con Dios, porque realmente dice que la carne y el espíritu se contradicen, no se pueden poner de acuerdo, llevan una dirección contraria. Pero si nosotros entendemos que vivir en el Espíritu es vivir haciendo la voluntad de Dios, es vivir ocupado en la tarea de Dios, entonces yo realmente voy a avanzar en el propósito que Dios tiene conmigo. Veamos en Gálatas cómo el apóstol Pablo, cuando le escribe a Galacia, les hace ver que realmente la obra que se produce, o mejor dicho, el campo o el ambiente en el que nos movemos cuando vivimos en la carne es diferente a cuando vivimos en el espíritu. ¿Okay? Entonces dice, perdón, yo dije capítulo 6, es en el capítulo 5 de Gálatas. Dice Pablo, anden en el espíritu, verso 16, 5, 16, y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Entonces, el vivir en la carne no te va a dominar si tú estás caminando en el espíritu. El problema de muchos cristianos es que no vive en el espíritu, conoce de Cristo, atienden a una iglesia, pero como no dejan de vivir en la carne, entonces no crecen espiritualmente y nunca van a aprender a vivir en el espíritu. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que el Espíritu Santo de Dios no va a ejercer su fruto en esta persona. Entonces, pero dice Pablo, si sois guiados por el Espíritu, entonces no estáis bajo la ley de la carne. Y manifiestas son las obras de la carne. Verso 19. Y estas obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras,
contiendas, disensiones, herejías, verso 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Entonces, vivir en la carne es vivir envuelto en todas estas cosas. Y lo que hace esto interesante es que todos nosotros en otro tiempo vivimos metido en eso. O sea, era nuestro vivir diario. Pero lo triste y vergonzoso es aquellos que dicen haber conocido a Cristo y que siguen practicando todas estas cosas. Entonces, cuando los rumores de algunos en Corintio se refieren a que Pablo vive en la carne, él responde con vehemencia, en una forma resuelta, diciendo, no, es cierto que vivimos en la carne, pero no militamos, o sea, no practicamos las obras de la carne, ¿verdad? Y entonces, en el verso 22, estamos en Gálatas, para los que se acaban de conectar, como referencia Gálatas capítulo 5, pero estamos estudiando segunda de Corintios capítulo 10, ¿no? Y entonces dice el verso 22 que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces, esta es la gran diferencia. Si tú dices que conociste un día a Cristo, si tú dices que un día entregaste tu vida a Cristo, entonces quiere decir que en el transcurso del tiempo que has vivido en Cristo, el Espíritu Santo de Dios que fue depositado en tu corazón como sello, como garantía, como marca, ese Espíritu de Dios empieza a producir en ti este fruto. Este fruto que se identifica con amor, gozo, paz, paciencia y todas estas cosas que el Espíritu produce en ti. Entonces, esto es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Pero si vivimos en la carne, entonces seguimos practicando las cosas que acabamos de leer también en Gálatas capítulo 5, que nos llevan a ser cristianos carnales. Usted quizás conoce a varios en su iglesia o en otras iglesias que profesan ser cristianos pero viven en la carne. No han aprendido a vivir en el Espíritu. Pero olvídese de los demás. Y esto es lo que me encanta de Pablo. Porque Pablo se enfoca en sí mismo para hablar por sí mismo, para hablar de él, no de los demás. Entonces, usted examínese a usted mismo y vea si usted verdaderamente está viviendo en el Espíritu o está viviendo en la carne. Eso es lo que le va a rendir a usted. Eso es lo que le va a hacer a usted crecer espiritualmente. Entonces Pablo dice, aunque andamos en la carne, no militamos. O sea, mientras vivamos en este cuerpo carnal, terrenal, vamos a estar en la carne. Pero no vamos a practicar todas esas cosas que leímos en Gálatas capítulo 5. Entonces, porque esas son las obras de la carne. Y ya nosotros ya no vivimos conforme a la carne, sino vivimos de acuerdo al Espíritu Santo de Dios, ¿no? El cual nos ha sido dado a nosotros para que podamos desarrollar el fruto de su Espíritu, para que podamos crecer en el conocimiento de Dios y podamos avanzar en el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ahora, vayámonos al versículo 4, perdón. Segunda de Corintios 10, versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. ¿Okay? Y este verso 4 y 5 quizás son el corazón del capítulo 10. Porque aquí es donde Pablo está diciendo cuán importante es que nosotros como líderes, como ministros, como personas que estamos al frente de un ministerio y como simple cristiano, como un cristiano más que sea, es importante que nosotros aprendamos a usar las herramientas divinas, que nosotros aprendamos a echar mano del poder de Dios, de aquello que Dios nos presta, de aquello que Dios nos concede, para que podamos llevar a cabo la tarea para la cual Dios nos escogió. Dios tiene un plan con nosotros, obvio, pero muchas veces nosotros
echamos mano de cualquier cosa menos de lo que Dios nos da. Entonces Pablo dice, nuestras armas no son carnales. Ahora, entendamos que cuando Pablo dice que nuestras armas no son carnal, lo que Pablo está diciendo es que nosotros predicamos el Evangelio, nosotros llevamos a cabo nuestro ministerio no con nuestras fuerzas, no con nuestra inteligencia o nuestra astucia, no por nuestro conocimiento, no por nuestra formación académica, no por nuestra experiencia, sino por la pura gracia y misericordia de Dios, porque esas son las armas espirituales. El poder que hay en la oración, el poder que nos ha sido dado a través de su Espíritu, el poder que hay en la sangre de Cristo, la gracia inmensa, la misericordia de Dios que nos envuelve. Esas son las armas que nosotros necesitamos para poder vencer en cualquier situación, en cualquier circunstancia. Entonces dice Pablo que nuestras armas, o sea, refiriéndose a lo que él utiliza para pelear las batallas, dice, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Okay? Ahora, ¿cuáles son las fortalezas? Bueno, hablemos en términos literales. Una forma literal, una fortaleza es una muralla que defiende a un pueblo, a una ciudad, ¿verdad? Por ejemplo, Jericó, que es una ciudad muy conocida, sus muros, esa era su fortaleza. Entonces, para derribar fortalezas, ¿okay? Se acuerda que la misma escritura nos dice que cuando nosotros vamos a pelear espiritualmente, no va a ser con espada, no va a ser con ejército, no va a ser con armas, no va a ser con estrategias humanas, sino va a ser con el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Okay? No sé si usted ha leído, pero si no lo ha leído, lea en el libro de Josué, en capítulo 4 y 5 por ahí, cuando llegan a Jericó. Cuando ellos llegan a Jericó, Jericó es la primer ciudad, o sea, cruzaron el río y la primer ciudad que encontraron fue Jericó. Pero Jericó tenía fortalezas, estaba rodeada por tremendos muros, o sea, no era un muro cualquiera, eran muros impenetrables, humanamente hablando. Para que usted tenga idea de qué tan fuertes y tan altos eran los muros, es que en los muros había viviendas. O sea, en la parte alta de los muros eran casas. Cuando Rahab escondió a los dos espías, los escondió en su casa. Entonces dice que como estaban vigilando las puertas, ella los descolgó por la ventana con lazos. Ahora, eso nos dice qué tan alto era el muro y qué tan ancho era para que hubiera una casa. Entonces, humanamente hablando, eran impenetrables. Ahora, ¿qué fue lo que Josué y el pueblo hicieron en esa batalla? ¿Cómo derribaron los muros de Jericó? Es bien conocido, yo sé que todos hemos leído eso y a veces mencionamos lo de las 7 vueltas como una forma ya conocida, pero no vamos a fondo lo que esto significa. Pablo dice, nuestras armas son espirituales. Y entonces, como son espirituales, no tienen nada que ver con lo terrenal, con lo carnal, con nosotros en sí. Entonces, esos muros impenetrables, esa fortaleza, cayeron. ¿Y cómo fue que cayeron? ¿Sonaron tan fuerte las trompetas? ¿La gente gritó tan fuerte que se derribaron esas fortalezas, esos muros? No, 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 no.
Sí es cierto, sonaron la trompeta, sí es cierto, gritaron con júbilo, pero ¿sabe qué fue lo que derribó esa fortaleza? Es que Josué y el pueblo obedecieron a Dios. Hicieron lo que Dios les dijo que hicieran, aunque no tenía sentido. Porque imagínese usted, están tratando de conquistar la ciudad. La ciudad está amurallada. Adentro hay un tremendo ejército. No hay forma de penetrar por ningún lado, por la altura, ni por las puertas, están selladas. No hay forma de entrar. Y el pueblo se pone a dar vueltas como loco alrededor de la ciudad. ¿Qué sentido tiene? Pero aquí es donde entran las armas espirituales. Aquí es donde entra la obediencia como un arma espiritual poderosa. Josué simplemente obedeció y le dio instrucciones al pueblo según lo que Dios le había dicho. Y por 7 días estuvieron dando vueltas. Y el séptimo día van otra vez a dar vueltas. Y al final, la séptima vuelta, suenan las trompetas y gritan. ¿Y qué pasa cuando gritaron? Los muros se desplomaron. Y no que una parte, todo se desplomó. Y entonces la instrucción es, cada uno donde está, avance derecho y acabe con lo que está enfrente. Y así conquistaron Jericó, obedeciendo. ¿Verdad? Entonces cuando Pablo habla de las armas espirituales, nos deja ver lo mismo que les escribe a los de Éfeso, perdón. A los de Éfeso, Pablo le dice, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino es contra potestades de maldad en las regiones celestes, contra huestes celestiales, contra el reino de las tinieblas. Y es un mundo espiritual. Entonces necesitamos armas espirituales. En el caso de Efesios, dice Pablo, necesitamos ponernos toda la armadura. Y cuando compara la armadura de un soldado romano con la armadura espiritual, entonces está diciéndonos a nosotros en qué consiste la guerra que nosotros estamos librando. Ahora, Pablo aquí está defendiendo su ministerio. Pablo está defendiendo su apostolado, su tarea, su trabajo encomendado por Dios, su llamado. Y está mencionando esto ya que hay algunas personas en los Corintios que comentaron que Pablo vive de acuerdo a la carne, o sea, que anda conforme a la carne, que está atrapado en las prácticas terrenales. ¿Okay? Entonces, Pablo nos deja bien claro que para nosotros poder derribar fortalezas, necesitamos usar las armas espirituales. Ahora, estas fortalezas que nosotros hoy día, iglesia, tenemos que derribar, no son las que derribó Josué con el pueblo en Jericó. Las fortalezas, dice el verso 5, que nosotros tenemos que derribar, son argumentos que se levantan en contra de la iglesia, argumentos que se levantan en contra de tu ministerio, la gente altiva que se vuelve prepotente en la iglesia y quiere que las cosas se hagan como ellos dicen o como ellos piensan y no como la palabra de Dios nos manda. Toda esta altivez y todo argumento que se levante contra el conocimiento de Dios, esto es lo que nosotros debemos de combatir. Estas son las fortalezas que nosotros enfrentamos a diario. Estas son nuestras fortalezas que debemos derribar. En nuestra guerra, en nuestra batalla espiritual, nos vamos a encontrar con gente que va a traer ciertos argumentos o cierta posición para evitar que la iglesia avance, para evitar que tu ministerio crezca, para evitar que tú crezcas en tu relación con Dios. Entonces, tenemos nosotros que estar equipados con las armas espirituales, o sea,
usar el poder de Dios, usar el poder divino, usar las herramientas o armas divinas, en vez de usar lo que nosotros conocemos, lo que nosotros sabemos, lo que nosotros entendemos, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros queremos, todavía peor. Eso queda de lado, ¿verdad? Entonces vamos a llevar todo pensamiento cautivo a la presencia de Cristo. Ahora, ¿qué quiere decir Pablo con esto? Nos está diciendo, amados hermanos, que cuando yo recibo un pensamiento, una idea, yo tengo que filtrarla a la luz de la Escritura. Y no solamente porque yo pensé, ya Dios me dijo, Dios me habló. Hay que tener cuidado, especialmente para decir que Dios nos ha hablado. Es muy delicado decir que Dios nos ha hablado. Entonces hay gente que cenó mal, tuvo una pesadilla, tuvo un sueño y en la mañana se levanta diciendo que Dios le habló. Y no digo que Dios no habla a través de sueños, sí, Dios sigue hablando a través de los sueños. Pero lo que Pablo está diciendo es que para poder llevar cautivos nuestros pensamientos a Cristo, tenemos que echar mano de las herramientas divinas que tenemos. ¿Y cuáles son esas herramientas? ¿Cuáles son esas armas? El ayuno, la oración, la palabra. En Efesios, Pablo describe que la palabra es nuestra espada. Ahora sabemos que hoy en las guerras modernas ya las espadas ya no existen. Ya no se usan las espadas como en el tiempo antiguo, donde la espada era un arma poderosa. Hoy día se usan armas de fuego. Pero nosotros, los cristianos, no necesitamos armas de fuego, no necesitamos ningún tipo de arma, porque nuestra arma es la Escritura. Entonces, cuando Pablo dice que la Biblia es la espada, comparando con la armadura del soldado, entonces nosotros debemos de andar siempre equipados con la Biblia. Al igual que un soldado, siempre anda su arma. En el tiempo antiguo era la espada, en el tiempo moderno son las armas de fuego. Siempre anda armado, siempre anda equipado, siempre trae su arma. Entonces, cuando un militar, cuando un soldado tiene todo su equipo, es lo que Pablo describe. Pero Pablo a cada parte de la armadura del soldado nos da lo que significa en términos espirituales. Entonces, nos habla del apresto del Evangelio, o sea, el calzado, las botas, el Evangelio, ¿verdad? El yelmo de la salvación, o sea, el casco, el protector. Y le da un significado espiritual a cada parte de la armadura del soldado. Entonces, si nosotros vamos a pelear una batalla, vamos a pelear porque estamos en guerra. O sea, yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero estamos en guerra. Hay una guerra que no vamos a parar hasta que el Señor venga por nosotros. Seguiremos peleando batalla tras batalla. Entonces, hay un mundo espiritual con el cual nosotros estamos combatiendo todos los días. Aparte, que nos toca combatir con nuestro ego. Nos toca combatir también a diario porque nuestro ego es el que nos lleva a las obras de la carne, ¿verdad? A usted le gustan ciertas cosas. Usted practica ciertas cosas. Usted vive de acuerdo a esas cosas. Pero la pregunta que usted tiene que hacerse es, estas cosas que yo practico, este ambiente en el que yo vivo, ¿le agrada a Dios? ¿Es agradable ante los ojos de Dios? ¿Aprueba Dios mi estilo de vida? ¿Está de acuerdo Dios en esto que yo hago? Eso es lo que usted debe de preguntarse, para que usted se dé cuenta si en verdad usted va a vivir conforme al Espíritu o va a seguir viviendo conforme a la carne. Entonces, volviendo a la Escritura, en el verso 5, para los que se acaban de conectar, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo.
Entonces, la obediencia es un arma poderosa en términos espirituales. Porque si usted es ministro, usted es líder, usted está al frente de un ministerio, pero no obedece a Dios, sino que usted hace las cosas como a usted le parece, o como usted quiere, o como usted piensa, o como a usted le gusta, entonces no está obedeciendo a Dios. Y si no está obedeciendo, entonces las cosas no van a marchar bien. Porque entonces usted está usando armas carnales y no espirituales. Y Pablo dice, nuestras armas son espirituales. ¿Ok? Bien, continuamos entonces en el verso 6. Y estando, dice, prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Entonces, resulta que la obediencia nos da autoridad para reprender y castigar al desobediente. Mire qué interesante. Es a través de la obediencia a Cristo que yo recibo la autoridad para poder entonces disciplinar, para poder entonces exhortar, incluso para poder castigar la desobediencia. Entonces, si yo aprendo obediencia, si yo aprendo a vivir obedientemente a lo que Dios me manda, a lo que Dios me pide, a lo que Dios me dice, entonces yo voy generando cierta autoridad. Esa obediencia me va dando autoridad. Los que obedecen la palabra son los que van a acreditar la autoridad. Pero cuando yo desobedezco, entonces entro en rebelión. Y una persona en rebelión se desconecta de su Señor. Y eso es lo que pasa con muchos cristianos. Muchos cristianos que viven en la carne está desconectado con su Señor. Y por más que cante aleluya y gloria a Dios, y por más que grite en el templo, o brinque, o haga lo que quiera hacer, de nada sirve. Porque a lo que Dios le interesa es que tu corazón esté plenamente doblegado ante Él y que vivas conforme al Espíritu. Entonces, dice en el verso 6 que también está pronto para castigar toda desobediencia. Verso 7. Mirad las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Si alguno está convencido que es de Cristo, ¿ok? No te dejes intimidar o meter dudas porque otros no estén convencidos de que tú eres de Cristo. Pero lo que Pablo está diciendo es, si tú estás convencido de Cristo, entonces hazlo para ti mismo. Y eso que aplicas para ti mismo, aplícalo para nosotros. De modo que nosotros podamos tener esa misma condición, esa misma disposición tuya para considerarnos seguidores de Cristo. Si es que lo somos, ¿verdad? Porque el problema hoy día es que hay mucha gente que quisiera, pero no está en nada porque no toma una decisión firme. Le gustaría, pero no pasa de ser lo mismo. ¿Por qué? Porque no hay convicción en su corazón. O si no, mire cuánta gente hay que de repente dejó de ir a la iglesia y se preguntan, ¿no? No, la otra semana voy a ir. No, en 2 semanas voy a ir. No, ahora sí voy a ir. Y viene una situación en su familia, en su casa, ahora sí voy a volver a la iglesia. Y ahí está. Ahí está. Y ya llevan meses, algunos hasta años. Y ¿sabe qué? Algunas personas ya nunca vuelven. Entonces, lo triste para estas personas es que aprenden a vivir desconectadas del Señor.
Porque mire el error, la mentira que Satanás le vende. Satanás le dice, tú puedes seguir en comunión con Dios sin necesidad de estar en la iglesia. Es una mentira garrafal. Porque la Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y Jesús dice que separado de Él, nada podemos hacer. Entonces, ¿cómo yo puedo vivir una vida cristiana a solas, sin ser parte de una iglesia? No, no funciona así. Ahora, yo lo puedo ver de esa manera por conveniencia, porque me siento mejor, porque a mí me gusta así, porque no quiero estar metido en los problemas de la iglesia, porque no quiero mirar la vieja esa, o porque ya estoy fastidiado de ese pastor, o lo que sea. Pero la realidad es que yo necesito tener bien claro cuál es mi relación con mi Señor. Y si yo tengo una relación verdadera, genuina, real con Cristo Jesús, entonces yo no puedo estar ajeno a la iglesia. Yo no puedo estar aislado por allá. Yo no puedo tratar de levantar un ministerio por allá, pero no con la iglesia. No, porque en la iglesia hay mucha hipocresía. No, porque en la iglesia hay mucho problema. No, porque en la iglesia está el fulanito. No, no puedes. Bueno, quizás puedas, pero no debes. Bíblicamente no es correcto. Bíblicamente tú tienes que estar sujeto a una iglesia. Porque es a través de la iglesia donde Dios te nutre, te alimenta, te capacita y Dios te levanta y de allí te llama y te envía. Por medio de la iglesia. Entonces necesitamos estar conectados con la iglesia. Si tú te has alejado, si te has apartado, si estás renuente, por favor, renuncia a todo eso. Si te fuiste enojado con el pastor, si te fuiste enojado con un hermano, si te fuiste porque te maltrataron, porque te hicieron, olvídate, esas son niñerías, esas son boberías, esa es falta de madurez espiritual. Dobla tus rodillas, pídele perdón a Dios y vuelve a la iglesia y pídele perdón aún a los que te ofendieron. Eso es un verdadero cristiano. Pero si tú te pones en la altivez de decir, no, es que el fulano me dijo, es que el fulano me hizo, es que a mí me hicieron, a mí me maltrataron, a mí me... ¿Y quiénes somos nosotros? Entendamos que no se trata de nosotros, se trata de Cristo. Entonces, cuando yo me doblego a mí mismo, entonces estoy renunciando a la carne para poder vivir en el Espíritu. ¿Por qué cree que Jesús dijo que el que quisiera seguirlo, que se negara a sí mismo? Porque mientras nosotros no nos negamos a nosotros mismos, vamos a seguir viviendo conforme a la carne. Y si vivimos conforme a la carne, recién lo leímos, para los que acaban de entrar, leímos en Gálatas 5, que los deseos de la carne y los del Espíritu se oponen entre sí. Es más, dice Pablo, que no podemos obedecer al Espíritu cuando andamos conforme a la carne. No podemos. Porque se nos incapacita, se nos imposibilita vivir en obediencia a Dios cuando yo practico las obras de la carne. ¿Okay? Entonces dice en el verso 8, porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, por lo tanto no me avergonzaré. Entonces, ¿para qué nos da Dios la autoridad en el campo espiritual? Para vuestra edificación, o sea, para la edificación del pueblo. Entonces, si usted recibe un liderazgo, si usted recibe un ministerio, no es para que usted se crea la mamá de Tarzán, no es para que usted se crea más grande, no es para que usted se vuelva altivo, no es para que usted empiece a menospreciar a los hermanos, no.
es para edificación de la iglesia. Y esto es lo que Pablo nos está dejando claro acá, que si nosotros recibimos una posición elevada, si recibimos un nombramiento, si recibimos cierta autoridad en el Señor, la recibimos para edificación del pueblo y para gloria de Dios. Entonces, de hecho, todos los dones que Dios nos da o que el Espíritu Santo produce en nosotros, los dones del Espíritu, todos deben estar girando en estos dos aspectos: glorificar a Dios y edificar al pueblo. Glorifico a Dios, edifico al pueblo. Glorifica a Dios, edifica al pueblo. Glorifica a Dios, edifica al pueblo. Eso. Si te sales de ahí, ya te saliste del contexto bíblico. Y ese es el problema de muchos líderes, incluyendo pastores, que me da pena decirlo, pero es la verdad. Muchos pastores que lamentablemente caen en eso. ¿Por qué? Porque nos olvidamos que no es nuestra guerra, sino del Señor. No es con nuestras armas, sino con las armas espirituales del Señor. Y estas armas son poderosas. Pero a veces nosotros queremos resolver a nuestra manera. Y en muchas ocasiones, hasta que nos encontramos ya agotados o que ya no podemos más, entonces recurrimos a Dios. Entonces venimos: Señor, ayúdame. Entonces tú te metes en un problema, te metes en un proyecto que supuestamente es de bendición, supuestamente es para beneficio de la obra, es para el bienestar de los hermanos, pero es un proyecto que nació en tu mente o en tu corazón. Hay que tener mucho cuidado, porque si no viene de la mente y el corazón de Dios, eso no va a funcionar, eso es vano y va a acarrear problemas. Por eso decíamos hace un momento que debemos de llevar nuestros pensamientos cautivos a Cristo. Debemos de filtrarlos a través de la palabra. Debemos de filtrarlos a través o por medio de la oración. Para que entonces sea Dios confirmando cuál es su voluntad, la cual es agradable y es perfecta, según dice el apóstol Pablo. Porque la verdad dice, me salté el verso 9, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas, porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona, ojo con esto, dirigido a las personas que hicieron esos comentarios. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por carta, estando ausente, lo seremos también en hecho, estando presente. O sea, no habrá diferencia. Y esto va para todos aquellos que tienen un liderazgo, que tienen un ministerio, que tienen una función en la iglesia. Tenemos que ser lo mismo, ausentes o presentes. Tenemos que mantener nuestra integridad, nuestra honestidad, nuestra transparencia, pero también firmeza de carácter. Como dice el apóstol Pablo en otro verso, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Que nos mantengamos, que tengamos firmeza, que no seamos de doble ánimo. Que nosotros demos testimonio a la gente que dirigimos, que podamos ser modelo para ellos, que podamos nosotros mostrarles a ellos cómo se hacen las cosas, para gloria del Señor y para edificación del pueblo. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a acompañarnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismo, no son juiciosos. Pero nosotros no nos gloriamos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida,
para llegar también hasta vosotros. Ahora, ¿cuál es esa regla que Dios ha dado a sus siervos? ¿Cuál es la regla que Pablo menciona aquí? Es que nosotros consideremos a los demás como superiores a nosotros mismos. Esa es la regla en el ministerio. Esa es la regla en la vida cristiana. Esa es la regla para todo líder, para todo siervo de Dios. Entonces Pablo nos deja bien claro a nosotros que cuando él defiende su ministerio, cuando él defiende su tarea apostólica, nos deja claro que realmente su fundamento, su base está conforme al Evangelio de Jesús, conforme a la Escritura. Y por eso no hay forma de refutar, no hay forma de negar. Cuando entremos al capítulo 11 vamos a ver todos los padecimientos, o mejor dicho, algunos de los padecimientos que Pablo tiene que sufrir en su ministerio. Pero eso lo hace más fuerte. ¿Por qué? Porque hay un fundamento sólido en el llamado de Pablo. Y ese fundamento sólido es el que cada uno de nosotros necesitamos para poder avanzar hacia el propósito divino. ¿Ok? Nosotros no nos gloriamos de nosotros mismos. No tenemos por qué gloriarnos. Y es más, si personas nos exaltan, nos alaban, nos glorifican a nosotros, inmediatamente nosotros tenemos que reaccionar y hacerle ver a esas personas que esa gloria que me están dando a mí, en realidad es para el Señor. Porque Él es mi Señor. Yo solo soy un instrumento de Él, solo soy un siervo de Él, solo soy alguien que estoy a su servicio y Él es el Rey de la gloria. Entonces a Él le vamos a dar toda gloria. ¿Verdad? Pero si nosotros nos gloriamos a nosotros mismos, entonces nosotros rompemos la regla. Porque ya entonces nosotros somos el más importante. Nosotros somos los más grandes, nosotros somos los que más sabemos, nosotros somos los únicos que sabemos y muchas otras cosas que podríamos seguir diciendo, ¿no? Pero la regla es, miremos a los demás como superiores a nosotros mismos. Y esto nos va a traer paz y nos va a traer éxito en el ministerio, sea cual sea el ministerio que Dios nos haya encomendado. En el caso de Pablo, era el apostolado. En el caso tuyo, yo no sé. En el caso mío, es el pastorado. Pero cada uno, Dios nos ha llamado, nos ha escogido, nos ha apartado y nos ha encomendado una tarea en particular. Porque no nos hemos extralimitado, verso 14, como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. Entonces, Pablo dice, nuestro trabajo no se ha reducido ni se ha limitado a ciertas áreas, a ciertas personas, sino que fuimos hasta ustedes. Nosotros fuimos los primeros que llegamos a Corinto para llevarles el Evangelio. O sea, si ustedes conocen el Evangelio, es gracias a nosotros. Pero Pablo dice, de eso nosotros no nos gloriamos. O sea, esa es una realidad. Así sucedió. Mas no nos gloriamos de eso, sino más bien nos gloriamos de que ustedes hayan recibido el Evangelio, de que ustedes hayan creído. Entonces, usted ve cómo Pablo en una forma magistral le cachetea a los corintios y le da duro a las personas que hicieron esos comentarios sin ofenderlas. Qué hermoso sería que en las iglesias aprendiéramos a hacer esto mismo que Pablo hace. Poder abofetear a las personas sin ofenderlas. Digo, espiritualmente, o sea, hablarles con la verdad. Pero hablarles la verdad con amor. Porque ese es el problema de muchos.
Recuerdo un hermano que había en nuestra iglesia que decía, no, 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 la verdad hay que decirla aunque duela. Y tiene razón, hay que decirla aunque duela, pero si lo único que va a hacer es causar dolor, pues mejor no la digas. O sea, si el decir la verdad no va a resolver algo, sino simplemente va a causar el dolor, entonces mejor no lo digas, porque vas a causar sufrimiento, solamente por causarlo. Ahora, no estoy diciendo que trastornes la verdad ni que la escondas, no, no, no. Simplemente estoy hablando de que hay momentos donde lo más sensato, lo más prudente, lo más sabio es quedarse callado. Por muy verdad que sea lo que tú sabes, por muy ciertísimo que sea, hay momentos donde lo mejor es quedarse callado. Y claro, cuando hay que sacarlo, la verdad tiene que salir a luz, aunque duela, aunque corte hasta el tuétano, como hace la palabra, hay que decirlo, ¿verdad? Pero ahí es donde viene la prudencia, la sensatez del buen siervo de Dios. Entonces, dice, no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos. Estoy en el verso 15 ahora. En los trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Mire qué interesante. Dice, el crecimiento de ustedes es lo que nos va a hacer crecer a nosotros. Esa es nuestra regla. O sea, miremos a los demás como superiores a nosotros mismos. Entonces Pablo dice, nosotros no nos hemos gloriado del trabajo que hemos hecho. ¿Okay? Ustedes han creído en Cristo, ahora ustedes tienen fe. Conforme ustedes crezcan en la fe, nosotros vamos a crecer. Mire qué hermoso. Esto se aplica en el liderazgo. Usted sabe que muchas veces el liderazgo en la iglesia, hay líderes que, como decimos en mi país, no tocan la guitarra ni la prestan. ¿Okay? No avanzan, no crecen, y cuando alguien se empieza a levantar, ¡pum!, lo pisotean. No, no puede seguir. Los paran, no dejan que otro se levante. Entonces, el verdadero liderazgo que Pablo nos revela, nos muestra, es que nosotros podamos levantar a esos que están empezando, que podamos impulsarnos. Y si en un momento de la vida nos superan, gloria a Dios, porque cuando ellos crecen, nosotros crecemos. Pero la mente humana, el vivir en la carne, te dice, no, no, si este se levanta, me va a dejar a mí abajo. Se va a ir arriba y yo voy a terminar aplastado. Y por eso es que no lo dejan crecer, lo detienen. Pero el verdadero siervo de Dios lo va a impulsar porque entre más crezca, más crezco yo. Es lo que Pablo dice. Por eso no nos gloriamos del trabajo que hemos hecho con ustedes, ni con nadie más, ¿verdad? Porque cuando ustedes crezcan en su fe, entonces nosotros seremos engrandecidos entre ustedes conforme a nuestra regla. Y que anunciamos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya está preparado. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Y así termina este capítulo 10. Qué hermoso es cuando nosotros recibamos alabanza de Dios. O sea, cuando Dios nos alaba y entendamos, recibir alabanza de Dios es recibir la aprobación de Dios o recibir un halago de parte de Dios, como en el caso de la viuda. ¿Usted se acuerda de la viuda que dio sus 2 monedas y Jesús la alabó, Jesús la exaltó? La misma escritura nos dice en el libro de los Salmos que al que se humilla, Dios lo exalta. Entonces, por eso es que tenemos que aprender a ser humildes. Yo sé que nos cuesta,
Especialmente aquellos que somos medio orgullosos, que somos medio altivos, nos cuesta humillarnos, nos cuesta la humildad. Pero resulta que la Escritura me dice a mí que cuando yo soy humilde, entonces Dios me exalta. Por eso es que debemos de esforzarnos en aprender a ser humildes, para recibir alabanza de Dios. O sea, somos exaltados por Dios y no por nosotros mismos. Porque el que se exalta a sí mismo, Dios lo humilla. Pero el que se humilla, Dios lo exalta. Entonces, Pablo quiere que tú y yo aprendamos a ser humildes. Pero a ser humilde de corazón, no de vestido. Porque mucha gente piensa que ser humilde es andar con ropa por ahí toda desarrapada y andar dando lástima. No, eso no es ser humilde. La humildad nace en tu corazón. Cuando tú dispones tu corazón a poder doblegarte ante aquellos que están delante de ti. Como sucede ante nuestros superiores. Cuando estamos ante un superior, agachamos la cabeza, ¿no? Y decimos, sí, Señor. ¿Okay? Bueno, y la regla de Pablo es que consideremos a todos los demás como superiores a nosotros, entonces, ante todo el mundo lo vamos a decir, sí, Señor. Y eso es lo lindo. Cuesta aprenderlo, pero eso es lo que Pablo nos enseña. Y lo que yo quiero transmitirle a ustedes esta noche es que nos vistamos de humildad. Hagamos un esfuerzo. Y si usted es una persona orgullosa, con más razón, doble su rodilla y dígale, Señor, vísteme de humildad. Clame al Señor. Ayune si es necesario. Dígale, Señor, necesito aprender a ser humilde. Y usted va a ver que poco a poco, conforme el Espíritu Santo de Dios va obrando en usted, conforme el fruto del Espíritu se va desarrollando en usted, un día usted va a ser una persona llena de amor. Usted va a ser una persona llena de gozo, o sea, va a estar gozosa, como dice Pablo, regocijado todo el tiempo, gozoso todo el tiempo. Usted va a ser una persona pacífica. Nada le va a robar la paz, porque esa es la paz que Dios da. Usted va a empezar a practicar la bondad, porque el Espíritu de Dios lo genera en usted. Su fe va a crecer. Se va a convertir en una persona mansa, no mensa, sino mansa, llena de mansedumbre, que es fruto del Espíritu. Una persona paciente. Eso es lo que necesitamos en la iglesia. Ese tipo de personas son los que necesitamos en la iglesia. Pero eso solamente lo produce el Espíritu en cada corazón que se dispone para ser transformado, para ser regenerado, para ser restaurado. Usted es quien decide, usted determina si va a dar lugar a que el Espíritu de Dios haga la obra en usted, o usted va a seguir viviendo en la carne, o como muchos hoy día, con un pie en la carne y otro pie en el Espíritu. Lamentablemente al final usted se va a dar cuenta que no fue buena idea. Pero antes que ese día llegue, yo le animo a que reaccione y se dé cuenta que la Escritura dice literalmente que por no ser ni fríos ni calientes seremos vomitados de la boca del Señor. Ojalá fuéramos fríos o fuéramos calientes, pero no tibios. Pero la decisión es suya. La palabra está escrita, nos ha sido dada, usted ya la conoce, entonces ahora usted es responsable. Cuando usted se presente delante de Dios y tenga que darle cuenta al Señor, usted no va a tener excusa. Así que yo los dejo. El próximo jueves continuamos con el capítulo 11. Gracias a todos los que se conectaron. Que Dios los bendiga. Y el deseo en mi corazón es que cada uno de ustedes siga siendo edificado, sigan siendo bendecidos y sigan creciendo en su vida espiritual. Y no se olviden, cada aspecto de la vida de Pablo es un tesoro
para los que de verdad, de corazón sincero, queremos seguir y servir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Reciban un abrazo y que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén.